Hoy os traemos este ejemplar de Don Basket de agosto de 1989 con Drazen Petrovic en portada, y de hecho nada más abrir la revista, antes de sumarios ni nada por el estilo, tenemos el artículo de última hora indicando el deseo de Petrovic de abandonar el Real Madrid e incorporarse a los Portland Trail Blazers. Nos encontramos al inicio del culebrón. Petrovic acaba de anunciar esta decisión, Lolo Sainz ha ido de urgencia a Yugoslavia a reunirse con él, pero ya desde el inicio da la sensación de que el anuncio va más allá de Petrovic y del propio Real Madrid, porque hay reuniones entre Stankovic y David Stern de por medio. Tras la noticia de portada, el editorial de la revista nos vende las bondades de la globalización y las aplica al mundo del baloncesto y a la llegada de jugadores europeos a la NBA. No creo que sean dos cosas que tengan mucho que ver, pero bueno, aquí unen ambos conceptos, aunque pecan de optimismo porque vislumbran una conferencia europea de la NBA. Estamos en 2025 y eso aún no ha ocurrido. La primera entrevista que tenemos es a Vlado Divac y se trata de una entrevista muy amplia y en un momento crucial en su carrera, justo antes de incorporarse a Los Ángeles Lakers. Divac se muestra optimista y confiado, pero tiene los pies en el suelo y es sobre todo muy de agradecer la humildad con la que trata tanto a aficionados como a los propios entrevistadores. Divac no rehúye ninguna cuestión, incluso plantea con naturalidad la posibilidad de jugar en la liga italiana o en la española en caso de que las cosas no le fuesen bien en los Estados Unidos. Plantea, creo que también con humildad, el aprendizaje del idioma como un hándicap, pero ya sabemos que los yugoslavos siempre eran muy dados a aprender el idioma y a hablarlo a la perfección en muy poco tiempo. Podemos dar múltiples ejemplos de jugadores tanto de fútbol como de baloncesto. Podéis poner vosotros el nombre: Peja Mijatovic, Zucker, el propio Petrovic hablaba español sin ningún problema. Y Divac también responde una de esas típicas preguntas que muchos jugadores se niegan a responder. El posible quinteto ideal europeo, que en el caso de Divac estaría formado por Petrovic, Galis, Epi, Paspal y Sabonis. A él mismo se pone como sexto hombre. La verdad es que es un equipo auténticamente de lujo. El final de esta larga entrevista destaca por las fotos de Divac con su selección y en un partidillo jugado durante su visita a Málaga. Y la entrevista culmina con un Divac que comenta que sus jugadores favoritos eran Magic Johnson y Michael Jordan, y se mostraba, aparte de eso, totalmente sin miedo a un posible fracaso en la NBA. El siguiente artículo, relacionado con los europeos en el draft, no tiene demasiado interés, no cuenta nada especialmente relevante, da los nombres de los europeos que habían sido elegidos hasta entonces, y aparte considero que hace algún juicio de valor que no entiendo demasiado. Dan por hecho que jugadores que inicialmente jugaban en el baloncesto universitario como Rick Smith o Detlef Schrempf no sentían los colores de su selección cuando jugaban con sus equipos nacionales, cosa que sinceramente no entiendo de dónde sacan, no entiendo qué intención tiene ese comentario, pero desconozco si era así y no creo que fuese así. Evidentemente lo que sí existía, pero a ojos de la NBA, ya lo hemos hablado muchas veces, era la diferenciación entre el jugador formado en NCAA y el que había sido formado en el baloncesto FIBA. Tenéis también en el recuadro amarillo la primera ronda del draft del 89. Tampoco es necesario comentar nada aquí sobre ella porque tenéis un fantástico documental en Retrobasket Spain que la analiza de cabo a rabo. Las siguientes páginas intentaban dar explicación al fracaso, según Don Basket anunciado, de la selección española en el Eurobasket del 89.
Aparte de la crítica de rigor a Antonio Díaz Miguel que todas las revistas hacían, le tenían muchas ganas, tenemos diferentes motivos, entre ellos el calendario y la gestión de la asociación de clubs de la federación de cara a que fuesen saliendo jugadores noveles de categorías inferiores. Personalmente creo que las lesiones son la principal causa de ese denominado fracaso por el artículo. Ni Villacampa, ni Fernando Martín, ni Antonio Martín, ni Romay, ni Fernando Arcega pudieron asistir a este torneo. Creo que la mera presencia de uno o dos de estos jugadores habría hecho que el resultado hubiese sido otro, pero hablar de fracaso cuando media selección que habría estado sin duda en el torneo estaba de baja me parece un gran atrevimiento. Como todos los veranos, había grandes ilusiones puestas en los nuevos proyectos de algunos equipos. En este caso, este informe va a hablar de 4 de ellos, del Forum, del CAI, del IFA y del Taurés. El Forum iba a aprovechar la perestroika para hacer una apuesta por el baloncesto soviético. Los fichajes de Omicius y Kurtinaitis, sumados a un equipo que contaba con veteranos y noveles nacionales de gran calidad, hacían del Forum un equipo muy interesante y del que se esperaban muchas cosas. El proyecto del CAI también era tremendamente ilusionante. A la ya amplia cantera aragonesa iban a añadir a Quique Andreu y también íbamos a tener ese punto de perestroika con el comandante Velosteni. En el momento de redactar el artículo, el equipo ya tenía nuevo entrenador, Moncho Monsalve, pero no segundo americano. Un puesto que fue ocupado a lo largo de la temporada por Pat Cummings y Mark Davis. El IFA Granollers, fruto de la fusión del Cacaolat Granollers y el IFA Barcelona, probablemente fuese de los 4 equipos mencionados el que podía generar más dudas. Sin embargo, las buenas intenciones y la ambición del proyecto eran innegables. Iban a coger lo mejor de cada casa, veteranos como Creus, Mendiburu, jóvenes como Santi Abad y Manel Bosch, incluso americanos de calidad como Claude Riley y todos a las órdenes de Manel Comas. Y por tanto, aunque el proyecto no tuviese una vida muy larga a nivel ACB y posteriormente ya cayese a ligas inferiores, la verdad es que de inicio todo parecía muy bien planteado. En cuanto al Taurés, lo primero que debo decir es que Tau Cerámica hizo la mejor publicidad de su historia porque yo, a día de hoy, sigo llamando al equipo de baloncesto de Baskonia el Taurés. Dicho esto, aquí tenemos, con este fichaje estelar de Sibilio, las bases del equipo que conocemos 35 años después. Un proyecto ambicioso y de muy larga duración. Los nombres del quinteto que podía presentar el equipo en la siguiente temporada, Lasso, Ortega, Sibilio, Michó y Rivas, ya indican que no hablamos de un proyecto a corto plazo ni de un equipo que pensase en tener un éxito puntual y después convertirse en una medianía. Y en esa misma línea vemos que ya el equipo hacía una labor de scouting realmente destacable y vemos cómo nos mencionan el fichaje de un Marcelo Nicola de 18 años. Don Basket aprovechó la presencia de Chuck Daly en un clinic en Menorca para entrevistarlo. Y aunque por supuesto la revista habla del entrenador de moda, Daly en todo momento se muestra realmente humilde y dando el mérito a jugadores e incluso a miembros del staff. De hecho, una de las curiosidades que comenta en esta amplia entrevista es que no hablaba mucho con sus jugadores y que de eso se encargaban sobre todo sus asistentes. Daly tiene también buenas palabras para la progresión del baloncesto europeo y para jugadores como Divac, fichaje de su rival de los Lakers, y por supuesto también tenemos un breve balance de su trayectoria como entrenador. Una trayectoria muy breve antes de llegar a los Pistons, tan solo
93 días en los Cavaliers, pero eso no fue óbice para que los Pistons decidiesen darle las riendas del equipo de la Motown. Tenemos a continuación una serie de noticias breves. Por ejemplo, Chicho Sibilio iba a jugar tanto la Liga Española como la Dominicana. También nos hablan del TDK y la gestión familiar que tenía, cosa que personalmente me parece fenomenal. Todo lo que quede en familia siempre resta problemas. Nos hablan del Juventud y cómo se planteaba ya el tema de la sociedad anónima. He de decir que personalmente me muestro bastante contrario a lo que son las sociedades anónimas deportivas, pero evidentemente mi opinión no vale de nada y el sistema de sociedades anónimas deportivas es irreversible. No se puede volver atrás, pero como en todo, ya lo sabéis, prefiero lo que teníamos antes. Las noticias breves prosiguen y el hecho de colar una noticia de última hora en primera página desvirtúa contenidos posteriores. Tenemos aquí una noticia en torno a Petrovic, al cual Lolo Sainz le había dicho que no tuviese problema porque a George Karl Petrovic le parecía uno de los mejores jugadores europeos que había. Evidentemente, eso a Petrovic le importaba bien poco. Los flamantes campeones, los Pistons, eran el equipo de moda y por tanto, aparte de Chuck Daly, tenemos aquí también a Isaiah Thomas. Un Isaiah Thomas que reivindicaba la figura del jugador pequeño. Era la estrella de esos Pistons, unos Pistons que sin un center estelar se habían hecho campeones de la NBA. Me parece muy destacable cómo Thomas le da todo el crédito de la creación de estos Pistons a Jack McCloskey, el general manager de la franquicia. Evidentemente, en el artículo anterior veíamos cómo Don Basket consideraba a Daly el creador de esos Pistons, pero es McCloskey el que trae a Daly y el que decide darle las riendas de ese equipo, y ya había algunos jugadores cruciales para estos Pistons como Thomas y Laimbeer que ya estaban ahí. El tema Rick Mahorn evidentemente es tratado tanto por Thomas como por Daly anteriormente. Daly es más diplomático, incluso busca el lado positivo de que los Pistons iban a perder algo de mala fama, de esa fama de Bad Boys. Pero Thomas sí se moja, habla de una decisión de las altas esferas e indica claramente que prefería tener a Mahorn a su lado que en su contra. Lo que sí se percibe claramente tanto en las palabras de Thomas como en las de Daly era la sensación de que este era un proyecto de larga duración, un equipo que podía tener una durabilidad notable en el tiempo. Y aparte de las buenas palabras para McCloskey, todo es fácil en tiempos de victoria. Thomas también tiene muy buenas palabras para Daly e indica que debía tener un mayor reconocimiento. El fichaje decisivo de Mark Aguirre es tratado también. Daly anteriormente desmentía que Thomas hubiese tenido que ver en ese fichaje. Evidentemente Thomas también hace lo mismo, aunque no niega estar a gusto con un amigo en el equipo. Y precisamente finaliza la entrevista con una subentrevista, una mini entrevista a Mark Aguirre que enfatiza su gran amistad con Thomas, al que directamente considera como un hermano, y se muestra eufórico por haber ganado el anillo de campeón, aunque por supuesto habla del gran esfuerzo que eso había supuesto. La semana que viene hablaremos más de Mark Aguirre porque aparece en su etapa en los Mavericks en la próxima revista. El análisis está dedicado a la conexión italiana, como la mayoría de equipos ACB buscaban en el currículum de cualquier americano al que quisiesen fichar un paso anterior por la liga italiana. A diferencia del fichaje de un jugador CBA o de un suplente NBA, un jugador curtido en el baloncesto transalpino garantizaba
casi siempre buenos números en la Liga ACB. Buena prueba de ello son los hombres que tenemos en la parte de abajo de esta página. Larry Michaud, Audie Norris, Ricky Brown, Joe Arlauckas y Claude Riley. Aparece también Billy Laimbeer y aquí podemos hablar un poco más. Es muy habitual oír que esa experiencia italiana de Laimbeer no fue demasiado exitosa, pero veremos en la revista de la semana que viene de 1984 cómo el propio Laimbeer habla de su paso por Italia como una etapa crucial y que le permite curtirse enormemente como jugador. En otro orden de cosas nos mencionan la inversión del caja de ronda en Ricky Brown y Arlauckas para en torno a ellos crear un equipo estable en ACB. Arlauckas no era tan conocido, pero el fichaje de Brown era realmente mediático porque hablamos de un jugador que procedía nada más y nada menos que del Tracer de Milán. Por cierto, ya sabéis, siempre que menciono equipos como el Caja de Ronda me viene ese recuerdo de esa época, de las cajas de ahorro, que eran todo lo contrario de los bancos que tenemos ahora. Ya sabéis, ese vecino José tan simpático, tan amable, que seguro que oculta algo. Tened cuidado porque a lo mejor un día os lo encontráis dentro del armario o debajo de la cama. Finalmente, dentro de toda esta conexión italiana, se hace mención a las grandes ofertas hechas por equipos italianos a estrellas de la NBA. Normalmente veteranos que querían vivir sus últimos años como Bob McAdoo, pero también había ofertas para jóvenes, ya sabéis, Danny Ferry o incluso para el propio Akin Olajuwon. De hecho, aquí nos mencionan incluso una tentadora oferta del baloncesto italiano a Karim Abdul-Jabbar para que prolongase su carrera comiendo espagueti y pizza. Difícilmente nadie podrá convencer a nuestros hermanos italianos de que con el euro están mejor que con la lira si hacen una comparación entre los jugadores de los que podían disfrutar tanto en fútbol como en baloncesto en aquel entonces y ahora. El análisis finaliza, aparte de con esta magnífica foto de Audie Norris, con una perspectiva de los posibles fichajes de futuro, es decir, jugadores en ese momento en la liga italiana y que podían interesar a equipos españoles. Nombres como Stapleton, Mike Mitchell, Joe Kopicki o Mark Simpson. El siguiente reportaje vuelve a un tema ya tratado anteriormente en la revista, la apertura del baloncesto de Europa del Este, en este caso del yugoslavo, al mercado europeo. Usando las fotos de Slavnik y Petrovic, dos de los máximos referentes hasta entonces de fichajes balcánicos, el artículo pretende que veamos cómo en ese momento el jugador yugoslavo se podía convertir en una alternativa al clásico americano de turno. Históricamente hablando, se nos menciona a Slavnik y a los dos aleros del Real Madrid, Deli Basic y Dali Pajic, y de ahí se nos traslada al presente. Por ejemplo, con la experiencia positiva de Sarancic en el TDK, que hace que, aunque llegase para una breve experiencia de final de temporada, finalmente decidiesen prolongar su estancia en el equipo catalán. El Puleva de Granada hacía una triple apuesta balcánica: Gorovic, Savovic y Vujosevic como entrenador. Se menciona también la experiencia menos positiva de Andronego en el Caja Madrid. Y hablando ya de yugoslavos en otros países, vemos aquí las fotos de Radovanovic, al que vimos en el Real Madrid Bosna de Sarajevo, que había tenido una experiencia italiana, y Alexander Petrovic, que también había jugado un año en Pésaro y curiosamente termina su carrera en la Liga de Luxemburgo. No voy a detenerme mucho en este artículo comparativa. Imaginación, fuerza, Sabonis versus Divac. No entiendo muy bien lo de fuerza como característica principal de Sabonis. Evidentemente sí, era un jugador más fuerte que Divac, pero también estaba
muy sobrado de imaginación, y lo más interesante, eso sí, es que mencionan que al parecer los Lakers barajaron la posibilidad de que su pívot no fuese Divac sino Sabonis. Sinceramente he echado a volar la imaginación directamente y me he imaginado esas finales Bulls-Lakers de 1991 con Sabonis en lugar de Divac en los Lakers. No he podido evitarlo. El siguiente artículo de opinión, simplemente con el título Basket Ficción, comienza imaginando una final ACB con equipos inesperados, pero finalmente vuelve a la cruda realidad y da por hecho que no, que probablemente la final sea como siempre o como casi siempre un Real Madrid-Barcelona. Continuamos con la que creo que es tercera entrevista a Jordi Villacampa que aparece en una de las revistas que hemos visto por aquí. En primera página lo que más me llama la atención es ese balón del Real Madrid. En primer plano en el carrito, podía ser algún guiño tanto al Juventud para que le subieran el sueldo en un futuro contrato, como al propio Real Madrid, indicando que no veía mal un posible acercamiento. La entrevista transcurre en una Badalona menos multicultural que ahora. Cada uno decide si esa multiculturalidad es mejor o peor, y que, eso sí, sin duda, estaba llena de ilusión de cara a las Olimpiadas del 92. Villacampa se muestra muy abierto y muy cómodo en la entrevista, tiene mucha complicidad con el entrevistador, al cual conoce, y hablan de todos los temas: pasado, presente, futuro, selección, juventud, etcétera, etcétera. Villacampa comenta su paso, su salto del Salesianos al Juventud a los 13 años y cómo está a punto de recalar en el Barcelona, donde hace una prueba y llega a entrenar con Sibilio, Solozábal y Epi. Estamos acabando los 90, así que también se hablaba del Juventud como ese equipo eterna promesa, espero que se me permita el término, un equipo lleno de jugadores jóvenes que nunca terminaba de ganar, aunque posteriormente, con la llegada, entre otros, de Lolo Sainz, sí se convierten en un equipo ganador. Antes de proseguir con el resto del contenido de la revista, quiero recomendaros a todos los seguidores de Villacampa la entrevista que vimos en el Superbásquet de 1986. En esa revista del Superbásquet de primera época vemos a un Villacampa 3 años más joven y por tanto creo que os puede ser interesantísimo comparar entre ese entonces y este ahora, en 1989. De igual modo también hay una tercera entrevista en un Gigantes del Básquet que no sé ubicar en este instante si es posterior a esta o está en medio de las dos, cronológicamente hablando, pero es mucho menos interesante. Tenemos a un Villacampa con pocas ganas de responder preguntas, en una especie más bien de publi-reportaje fotográfico que no va a aportar gran cosa, a no ser que, si queráis ver las fotos en las que aparece Jordi Villacampa en ese Gigantes. Y para poner ya la rúbrica, tenemos esta tienda que compartían, eran socios Villacampa y Margal, esa típica tienda de deportes que tanto nos gustaban en aquella época y que cada vez se ven menos, desgraciadamente. Vemos que Villacampa, como hemos dicho antes, está muy cómodo, no rehúye ningún tema, habla de cómo veía positivamente la marcha de Alfred Julve y de igual modo comenta que no había ido a la selección en el 89 porque Díaz Miguel no había visto oportuno darle 10 o 15 días de descanso para que se recuperase debidamente de una lesión. Además, tratando otros temas de actualidad y para que nos situemos en el momento de la entrevista, Villacampa y el entrevistador bromean en torno al incidente entre Ruiz Mateos y Boyer. También hablan del doping de Ben Johnson. Villacampa considera que la sanción debía ser solo de 2 años y ante la pregunta de si ficharía para la Peña a Billy Laimbeer, evidentemente la respuesta de Villacampa es afirmativa.
Tenemos una nueva sección de noticias breves con el presupuesto del Taurés, presupuesto bastante elevado, la idea, el intento de un posible pacto antifuga NBA-ACB, pacto que ya sabéis, no cuaja, Petrovic se marcha a Portland, y otras curiosidades como la compra por 8.000 millones de las antiguas pesetas de los Denver Nuggets por parte de dos comerciantes de raza negra. Las noticias breves prosiguen en última página y en este caso destacar sobre todo la pareja de americanos que iba a tener el Caja Bilbao formada por Granville Waiters y Mark Simpson. Y con eso, y con este anuncio de Drazen Petrovic, terminamos la revista de hoy, este Don Basket número 5, 1989, que esperamos haya sido de vuestro agrado. La semana que viene tendréis una nueva revista aquí en el kiosco de Retrobasket Spain. Hasta entonces, gracias por vuestra atención.